Él volteó a mirarme para de inmediato adoptar una actitud que me hizo sentir pavor. Su rostro se transfiguró, sus ojos se pusieron blancos como si los empujara hacia atrás. Abrió su boca de una manera descomunal y empezó a gritar como loco. Luego de unos minutos, ya éramos varios los soldados que corríamos detrás de él para atraparlo, ya que literalmente se había convertido en un demente, totalmente fuera de sí. Gritaba que el diablo estaba con él. Relatos Paranormales Oficial. Le juro que no sé nada más que eso, señor. Lo encontré tal cual les acabo de comentar. Estaba en el baño, tendido sobre el suelo, en posición fetal, mientras le caía agua de la ducha. Estaba temblando, pero mucho, como nunca antes había visto en alguien. Balbuceaba, pero solamente logré entenderle una sola palabra. Diablo. Él decía la palabra diablo. Eso me asustó mucho más, pues le vuelvo a decir, jamás había visto a un hombre tan asustado. De inmediato fui a buscar ayuda, y desde entonces ya no volví a tener contacto con él. Con voz apaciguada y con la cabeza baja, el soldado Marcial dijo esto frente a las autoridades del cuartel. Yo no estuve presente en aquellos momentos, pero él mismo nos los contó horas más tarde de haber encontrado a Pérez, quien era el soldado afectado. Ese mismo día, Pérez fue trasladado del cuartel. Luego, sabríamos que lo llevaron a una clínica donde recibió atención médica especializada, puesto que en el cuartel no pudieron hacer mucho. Más allá del desconcierto y preocupación que su experiencia generó a todos los soldados, con el paso de los días empezamos a notar algunos eventos bastante inusuales, en especial en torno al soldado Marcial, quien a partir de ese momento comenzó a ser el centro de atención, debido a que ahora era él el que parecía estar asustado. Yo no vi nada más que él, pero podía sentir su miedo, a la vez que una rara presencia rondaba en el entorno. Era como si esa cosa que lo haya asustado aún seguía ahí con él, y para serle sincero, todavía logro percibir esa presencia de vez en cuando, como si ahora estuviera detrás de mí. Por favor, no hablen de esto con nadie, ya saben que eso podría generarme inconvenientes. Cuando aquella noche Marcial nos confesó esto a los soldados con los que compartíamos la habitación, prometimos no revelar a nadie sobre sus comentarios, pues en efecto, si llegaba a los oídos de las autoridades de que él estaba sufriendo aquel evento, sin lugar a dudas llamaría bastante la atención. Y eso nos quedó bien en claro cuando supimos el destino del soldado Pérez, ya que empezó a recorrer en el cuartel que le habían dado de baja, porque aparentemente no quedó bien de la cabeza después de lo que le tocó vivir. Sin embargo, y lejos de que las cosas quedaran ahí, con el paso de los días empezaron a complicarse aún más, pero ya no solo con Marcial, sino que con varios soldados más. Y sí, al momento de hablar sobre el tema, siempre se repetía la misma frase: el diablo estaba en el cuartel. Yo soy el soldado Ayala, perteneciente al ejército argentino. Aún sigo ejerciendo mi deber. He de aquí el motivo de mi discreción en cuanto a algunos detalles omitidos en mi historia. Fría madrugada fue aquella en la que me tocó hacer guardia en el ingreso al cuartel. Arellano era el apellido del soldado con quien me tocó hacer ese turno, y los dos fuimos testigos de ese escalofriante acontecimiento. Ni siquiera nos dimos cuenta desde dónde salió. Él simplemente apareció de la nada
y esa condición nos dejó pasmados. Era el soldado Quintero, uno de los más veteranos del cuartel, por lo que nos sorprendió en demasía que fuera él. Apareció caminando a pocos metros de nosotros, deambulando como si estuviera perdido, descalzo y sin absolutamente nada de ropa. Mientras Arellano se comunicaba por el radio para dar aviso de lo que estábamos viendo, yo me dirigía hacia Quintero. Ignoraba por completo qué es lo que le estaba sucediendo, pero debía retenerlo para prestarle asistencia, pues como les dije, caminaba deambulando como si estuviera con la mente perdida. No se imaginan lo que sucedió a continuación, ya que apenas llegué hasta él y pronuncié su nombre. Él volteó a mirarme para de inmediato adoptar una actitud que me hizo sentir pavor. Su rostro se transfiguró, sus ojos se pusieron blancos como si los empujara hacia atrás. Abrió su boca de una manera descomunal y empezó a gritar como loco. Luego de unos minutos, ya éramos varios los soldados que corríamos detrás de él para atraparlo, ya que literalmente se había convertido en un demente, totalmente fuera de sí. Gritaba que el diablo estaba con él. Esa noche fue la última vez que lo vimos. Entre mis compañeros y yo pensamos que sufrió la misma suerte que el soldado Pérez. No obstante, esa mañana, y cuando el pánico ya comenzaba a adueñarse del ambiente del cuartel, vimos a regresar aquel que traería consigo lo que finalmente desataría el mismísimo infierno. Creo que al igual que yo, el rostro de todos se pusieron pálidos cuando lo vimos ingresar al cuartel. Lo más tétrico fue que él nos saludó como si nada hubiera pasado, como si aquel que primero anticipó la presencia del diablo en el lugar nunca hubiera tenido esa experiencia. Ni siquiera se habían cumplido los 2 meses cuando apareció, y ahora todos quedamos más preocupados y espantados que antes. Eso debido a que culpamos a él de todo. Él fue el que comenzó la pesadilla. Él fue el primer testigo. Está de más decirles que nadie se atrevió siquiera a preguntarle si recordaba algo. No obstante, y como si nos hubiera leído la mente, una tarde, estando junto a él, nos contó lo que le había sucedido. Y créanme, nadie pudo lograr comprender sus palabras. Me resbalé y caí. Luego no recuerdo más. Creo que me golpeé la cabeza sobre el suelo durante la caída. Sí, lo sé, suena una ridiculez y a la vez una burla, pero más allá de eso, fue otra cosa la que nos hizo erizar la piel. Fue su mirada, como así también la macabra sonrisa que remarcó en su rostro cuando nos dijo eso. Pero esa sensación se convirtió en pavor cuando, al ver que todos nos quedamos enmudecidos sin lograr comprender su dicho, luego agregó aquello que en definitiva nos sucumbió. Tranquilos, compañeros, si no me creen, pregúntenle al diablo. Él estaba conmigo en aquel momento. Es más, todavía sigue aquí, o me equivoco. Esa combinación de palabras y dichos traspasaron nuestro sentido común, pero ya nadie quiso volver a tocar ese tema, mucho menos con él, con tan solo decirles que hasta ni siquiera querían estar cerca de él. Marcial, quien dentro de todo era el que más afectado estaba, siendo ahora, una noche nos dijo que Pérez era quien trajo al diablo, que él estaba seguro de eso, porque desde que regresó, esa presencia que sentía en las cercanías, ahora la experimentaba únicamente cuando Pérez estaba cerca. Por mi parte, yo no sabía qué pensar, y creo que los demás soldados del grupo estaban tan confusos como yo. Misma incertidumbre que se entremezclaba con ese temor que se iba acrecentando más y más, pues los sucesos que estaban ocurriendo ahora tomaron mayor visibilidad. Fue una de esas noches en las que me tocó volver a ser guardia, pero esta vez junto a Marcial. Se puede decir que al principio marchaba todo en orden, hasta que de repente noté que él empezó a ponerse nervioso.
Dejé pasar 1 hora más o menos, y al notar que él continuaba con esa conducta, le pregunté qué es lo que le sucedía. Eso a pesar de que sabía perfectamente que me hablaría de esa presencia. Casi murmurando, me dijo que podía percibir que el diablo estaba cerca, lo cual significaba que de seguro Pérez estaba en algún lugar a poca distancia. Eso me hizo recordar su teoría sobre que el diablo estaba junto a aquel soldado, y a la vez comprendí por qué por momentos lo veía mirar a las cercanías con un ligero temor marcado en su rostro. Todavía estábamos hablando sobre eso, cuando de repente vimos a aquel sujeto aparecer. Sin lugar a dudas, era un vagabundo. Vestía andrajosamente y sus cabellos engreñados daban crédito que no se aseaba desde hace tiempo. Cuando lo vi acercarse a nosotros, le di la orden de alto, a lo cual él reaccionó deteniendo su marcha de inmediato. Acto seguido, nos dijo que solamente estaba pasando por ahí y que al vernos quiso acercarse para pedirnos un cigarrillo. Solo yo tenía ese vicio, por lo que luego de intercambiar miradas con Marcial, hice un gesto al vagabundo para que se acercara. Saqué de uno de mis bolsillos una caja de cigarros y se la entregué, agregando que se la podía quedar. El mendigo recibió el regalo con una sonrisa, luego fijó sus ojos en los míos, para a continuación darse la media vuelta y marcharse. Cabe mencionar que todo ese tiempo Marcial estuvo completamente en silencio, mismo que quebrantó lanzando un fuerte grito de terror, justo en el momento en el que aquel vagabundo, después de caminar unos pasos, volteó su cabeza para mirarlo a él. Esa noche fue un verdadero caos para mí. Mi compañero no paraba de gritar de miedo, a la vez que se revolcaba sobre el suelo. Una vez más, aquella maldita palabra volvió a sonar. Es el diablo, es el diablo. Repetía una y otra vez. Y sí, Marcial tenía razón, pues apenas él entró en ese estado de locura, al primero que vi acercarse para ayudarlo fue a Pérez, quien seguramente estaba cerca de ahí. Solamente Dios sabe lo que Marcial vio en aquel sujeto cuando volteó a mirarlo. No sé, tal vez en sus ojos notó algo que yo no. El punto es que esa noche terminó la carrera de mi compañero como soldado, pues él mismo pidió ser dado de baja cuando logró recuperarse de ese susto. Dicen que cuando una persona hace un pacto con el diablo y no lo cumple, este busca vengarse o exigir su parte. Creo que eso fue lo que pasó con Pérez, y fue por eso que recibió el susto en el baño, y al parecer ya había cumplido con su parte, y por eso estaba de regreso. Todo esto logré comprender cuando, días más tarde del último episodio aterrador, un soldado fue testigo de lo que realmente Pérez era, y el motivo por el cual se había recuperado y regresado. Antes de comentar la parte más inquietante de mi historia, quisiera compartirles un suceso que en un principio no le di mucha importancia, o mejor dicho, no lo relacioné con los sucesos que ya veníamos viviendo. Me refiero a una imagen de la Virgen que solíamos tener en el cuartel, sobre un pequeño altar que era la que recibía a quienes ingresaban a las instalaciones. Una madrugada apareció hecha añicos. Nunca supimos quién fue el culpable de tan aberrante acto, y por consiguiente tuvimos que conseguir otra para que ocupara el altar. Pues bien, una noche oímos un disturbio proveniente de ese sector. En aquel momento yo me encontraba en la sala de oficinas junto a mi jefe, hablando justamente de lo que estaba ocurriendo. Literalmente los dos juntos llegamos a ese lugar y vimos lo que estaba aconteciendo. Un soldado mantenía inmóvil a Pérez sobre el piso, precisamente a unos metros del altar. La nueva imagen yacía sobre el suelo, partida en pedazos, y según el testigo, fue el propio soldado Pérez quien acababa de romperla.
Fue un verdadero dilema aquella situación. Por un lado, Pérez sostenía que fue un accidente, que tan solo se acercó para tocarla y persignarse, y la imagen se cayó. En cambio, el otro soldado dijo haberlo visto arrojarla hacia el piso, para inmediatamente disponerse a escapar, siendo en ese momento que logró atraparlo y mantenerlo así hasta que alguien más llegara y viera lo que hizo. Las autoridades del cuartel ni siquiera tuvieron tiempo para tomar una decisión al respecto, ya que horas más tarde, durante esa misma madrugada, todo el lugar presenció lo que un soldado jamás imaginó ver en un cuartel. Dos de los soldados, encargados de comenzar con el aseo de los baños antes del amanecer, tuvieron que pasar por un pequeño cuarto que había en el sector, en el cual estaba cerca de lo que sería el depósito, ya que debían buscar algunos elementos que les hacían falta para cumplir con su trabajo. Fue un hecho casual y fortuito a la vez. Es más, me atrevo a decir que Dios quiso que las cosas fueran así, ya que gracias a eso, los soldados lograron salvar la vida de una persona. Lo que les llamó la atención fueron los destellos que vieron por la abertura inferior de la puerta, la cual les hizo pensar que podría tratarse de fuego. Cuando abrieron la puerta, se toparon con aquel aterrador espectáculo, mismo que los mantuvieron petrificados por algunos instantes. Sobre el suelo estaba tendido boca arriba aquel soldado que había atrapado a Pérez, rompiendo la imagen. Estaba totalmente desnudo e inconsciente, con sus brazos y piernas extendidas, tal cual un animal a punto de ser sacrificado. A su lado estaba Pérez, quien manteniendo un cuchillo en una de las manos, yacía de pie observando al inconsciente, mientras decía una especie de ritual en un idioma que no comprendieron. Fueron las velas encendidas las que les permitieron ver lo que sucedía, mismas que provocaban aquel destello que llamó su atención. Y sí, lograron detener lo que Pérez iba a hacer. Sin embargo, experimentaron un terror inimaginable cuando lo escucharon reírse y gritar como un loco que el diablo era su amo, en tanto lo desarmaron y lo tumbaron al suelo. Lo único que logré ver fue el símbolo satánico que había dibujado sobre el piso. Según los soldados testigos, sobre este estaba tendido la víctima. Él no recordaba nada de lo que pasó, ni siquiera comprende cómo fue que llegó hasta ese lugar, ni mucho menos acordaba cómo fue posible llegar a esas condiciones y quedar a la merced de Pérez. Pérez fue expulsado esa misma jornada, pero claro, tuvo que ser detenido por la justicia a causa del delito que acababa de cometer, lo que por poco termina en tragedia. Una vez más sostengo que Marcial tenía razón, puesto que una vez que Pérez abandonó el cuartel, nadie más volvió a tener alguna experiencia paranormal, al menos en las que se ha mencionado al diablo. Me pregunto si el soldado que vimos aquella noche deambulando, desnudo, cerca del ingreso, iba a ser víctima de un sacrificio satánico también, y que por alguna razón logró escapar, aunque eso no tendría concordancia, ya que Pérez no se encontraba de regreso en el cuartel en esos días, y esto significaría una sola cosa, y es que en realidad Pérez no sería el único sectario que había en el cuartel en esos tiempos. Por mi parte estoy tranquilo, no solo porque ya no estoy en ese cuartel. Ahora ejerzo mi oficio en una ciudad diferente, y mientras la imagen que hay de la Virgen en el altar que tenemos esté intacta, yo seguiré pensando que estoy a salvo. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. Y si tienen alguna historia que contar, van a encontrar los enlaces de contacto en la descripción del video, así como el contacto de Diego, quien se dedica a la brujería, por si ustedes tuvieran algún problema.
También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Me relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. La escuchamos pronto.